Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Verdeja del Partido del Trabajo. Adelante, diputado. Con su venia, presidenta, ha sido 5 días para abonar en la gran transformación de nuestro país. Ha sido una espléndida semana para la cuarta transformación. Porque estamos cerrándole la puerta a los evasores, a los defraudadores, a los litigantes del poder, a los traficantes de influencia, a quienes son los litigantes de no impuestos a la diabetes, a golpear la salud de los mexicanos. Ya se quitaron la máscara y de plano lo que quieren es que al país le vaya mal financieramente, pero no lo lograron. Hay una mayoría democrática amplia y en el Parlamento la última palabra la tiene el Pleno. Y si se tiene que modificar un dictamen, se modifica y es perfectamente legal y perfectamente válido. Y por eso esta reserva del diputado Reginaldo Sandoval, del diputado Ricardo Monreal y del diputado Puente es perfectamente oportuna. Porque no es posible que al que tiene un seguro, una póliza, la aseguradora sí le cargue el IVA y las aseguradoras no repercutan y enteren a la Secretaría de Hacienda de este impuesto y le den la vuelta con otros gastos que no tienen que ver con lo que ya el asegurado pagó. ¿Cómo pueden estar a favor de este boquete de 175,000 millones de pesos? O sea, puede más la propaganda que su sentido de solidaridad con el país, con las finanzas. Se quejan de ciertos aspectos de la ley de ingresos, pero en estos aspectos que son cerrar boquetes a la recaudación, también están en contra. Ya lo decía una vez, están como la gata mora. Voy a decir la versión light. Si la agarras lloran y si la sueltan chillan. Nada les gusta, porque es oponerse por sistema y crear falsas historias. Ahora resulta que el aumento al IVA del 10 al 15 con la roqueseñal, o el aumento de Peña Nieto del ICR del 30 al 35 no es relevante frente a gravar las bebidas azucaradas. Por Dios, no hay proporción. Y además, esta ley de ingresos va a permitir sufragar todos los derechos sociales que hoy son norma constitucional en el país. Los grandes proyectos de infraestructura, la seguridad pública del país, las participaciones a los estados y municipios como los que todavía gobiernan por ahora. Por esa razón, nosotros creemos que cualquier rendija a la tributación justa se debe cerrar. Aquí hay diputados que hablan de las aseguradoras, de no permitir, de ver, pero cuando estamos parando un atraco fiscal, están oponiéndose por sistema, por consigna, por propaganda. Y como les decía ayer, aquellos que invocan que no impuestos es una visión anarcocapitalista. En cualquier estado, en cualquier sociedad, en cualquier país, el gasto de un estado y de un gobierno se soporta en impuestos que sean proporcionales y justos. No hay impuestos sin representación, y esta representación está construyendo una legislación fiscal adecuada, una legislación que le va a permitir al país crecer económicamente y poder cumplir con las obligaciones sociales y las obligaciones también financieras que tiene.
Por todas estas razones, apoyamos esta reserva para fortalecer la hacienda pública y que nadie le dé la vuelta a sus obligaciones fiscales y hacendarias. Es cuanto, Presidenta. Ahora el uso de la palabra el diputado Federico Dorin Cázar del Partido Acción Nacional. Adelante, diputado. Con su venia, Presidenta. Adelante. Decía Benito Juárez que malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y en los hechos los traicionan. Empiezo por agradecer y reconocer en este debate a los coordinadores del PT, de Morena y del Partido Verde. ¡Qué diferencia! ¿Qué diferencia venir aquí a debatir en un ámbito parlamentario republicano, lejos de las marometas de circo que vimos hace como 2 o 3 horas? Ojalá y así se debata en el futuro entre parlamentarios serios y no entre parlamentarios merolicos del bienestar. Habiendo dicho eso, decía López Obrador, inclusive llevó la reforma a rango constitucional, que estaban prohibidas las condonaciones de impuestos. Estamos discutiendo la ley de ingresos y lo que traen no es algo que genere más ingresos. En la gran ironía es algo que resulta una condonación de impuestos, nada más que pues hay que llamarlo distinto. Y entonces en vez de que sea condonación le llaman estímulo. Y decía también López Obrador que el poder político y el poder económico había que separarlos. Pero se acercan los refresqueros y en ese momento el impuesto saludable se vuelve poquito saludable porque se dialoga y se ajusta a la tasa del impuesto. Y se acercan los de las compañías de seguros, o como ha dicho mi amigo el coordinador del Verde, el diputado Puente, se dialoga con los empresarios en esta mancomunión entre el poder político y el poder económico, y pues ¿por qué no? Vamos a condonarles adeudos. ¿Por qué? Pues porque se acercan de manera aquiescente con el régimen, porque hay otro tipo de empresarios, los que son críticos, y a esos lo que se les ofrece es la espada del SAT con la minuta de amparo sin medio alguno de defensa. Esta disposición se tiene que ver a la luz del transitorio de Porfirio Díaz y de Claudia Sheinbaum, porque es lo que le va a dar el segundo piso de tráfico de influencias a quien era el encargado del piso 14 de la Judicatura Federal. Aquí ya tiene con quién andar traficando asuntos, a ver de qué tamaño es el estímulo y qué criterio les aplica entre esta redacción, que ojalá y el diputado Mero Niño de Rivera le diera clases en la Facultad de Derecho a varios, siguiendo el ejemplo de don Ricardo Monreal, que mandó ahí a Arturo Ávila alguna clase de Derecho en alguna ocasión, porque no solo Arturo Ávila necesita clases de Derecho, diputado Niño de Rivera, hay muchos que también podrían agradecer su conocimiento como maestro de la Facultad de Derecho. En ese sentido, hay un tema adicional. ¿Por qué también estamos en desacuerdo con la forma en que se hace esta legislación? Porque se dice aquí muy cándidamente, que no es un desaseo. ¡Caray! Llevan 3 días corrigiendo el Frankenstein que nos robaron el juicio de amparo. Llevan 3 días. Ayer tuvieron que subir a corregir que habían volado la fracción 10ª del artículo y todavía no terminan de surcir el engendro que mayoritearon. Pero bueno, concentrémonos en el último de los temas. El argumento que se sostiene aquí para perdonarle impuestos y recargos a los empresarios amigos del bienestar, que no a cualquier empresario, porque es como el caso del diario El Tribuna y este periodista, de que si se es periodista crítico y si se dice la verdad, esa concesión se tiene en riesgo y los quieren meter a la cárcel y quitarles la casa del Infonavit. Pero si entonces no tocan al gobierno ni con el pétalo de media sílaba, pues véngase para acá. ¿Cómo fue la frase? Es que no se han acercado a negociar. Si se acercan a negociar, se da este concubinato del poder político y el poder económico, y pues ¿por qué no? Mandan aquí a alguien a proponer el condonación de impuestos. Pero bueno, termino con esto. Si el verdadero móvil de esto, su estímulo, lo que los mueve,
lo que los trae a la tribuna es cerrar un boquete fiscal. Cerrar un boquete fiscal por allá, se dijo. Cerremos el mayor boquete fiscal en la historia de este país, que es la industria de Andy, la franquicia de huachicol fiscal que han hecho del gobierno de la República. Porque todavía, aquí sí son muy chichos para decir, no, vamos por más de 175,000 millones de pesos que podemos recuperar de IVA. Y de huachicol fiscal, apá, ¿cuánto? Todavía no le han puesto a la ley de ingresos un centavo de meta de incremento de recaudación del IEPS de los combustibles. Ni siquiera los informan. Si hubieran hecho un esfuerzo, si en verdad nos hubieran tomado la palabra a lo que de muy buena fe les compartí ayer, estos candados de información, esta fiscalización oportuna, si le echaran, miren, si le echaran la centésima parte que le echaron a la promulgación de la ley de amparo, a evacuar y prevenir que la gente pierda la vida en Veracruz porque no les avisan que se va a desbordar la presa de Necaxa, si le echaran la centésima parte de esta enjundia contra algunos deudores fiscales a los rateros del huachicol fiscal, nos sobraría dinero para esto y mucho más. Qué bueno que quieren combatir evasión fiscal por más de 175 millones de pesos, pero ojalá y algún día les alcance la dignidad para también combatir el robo del siglo del huachicol fiscal, en el que no se han puesto ni un centavo de meta. Y por esa hipocresía es que nosotros vemos bien que cobren adeudos quien nos tenga. Qué bueno que ahora ya otro cambio en este segundo piso de la transformación es que ahora sí se juntan el poder político y el poder económico, y qué bueno que te podemos aquí señalar que eso solo se le ofrece a los empresarios que jalan con Morena. A los demás tienen el garrote de la minuta de amparo y de la justicia del bienestar y sus acordeones mendaces. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Tiene el uso de la palabra el diputado Elías Lisha, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, coordinador. Miren, dicen que todo muy bien con meterle impuestos a las bebidas no azucaradas, a las no calóricas, porque llegaron a un acuerdo con las refresqueras, y yo voy a insistir una y otra vez, es que a las refresqueras no les están cobrando nada. O sea, tú no puedes ponerte de acuerdo con un tercero para cobrarle un impuesto a otra persona. Insisto, a las refresqueras no les cobran nada. A quien le están subiendo el impuesto es al consumidor. El IEPS no lo pagan las empresas, lo pagan las familias. El IEPS por bebidas no calóricas no lo paga la Coca-Cola, lo pagan las personas diabéticas, lo pagan las personas que tienen obesidad, lo pagan las personas que buscan una opción más saludable. Pero miren, yo me voy a centrar en este momento en la última participación del coordinador de la mayoría, apelando desde luego a la forma respetuosa a la que hizo sus planteamientos. Desde luego que nos podemos poner de acuerdo cuando se tratan asuntos como el anterior. Ojalá que los funcionarios de Hacienda, cuando vengan a comparecer a esta soberanía, hablen con transparencia de las modificaciones que pretenden y necesitan, y que no sea el último día, en el último momento, que hagan el envío de modificaciones. Si ya saben que lo necesitan, que lo planteen a esta soberanía. Y perdónenme, pero si 17 de octubre no saben que lo necesitan, entonces se trata de una improvisación para tapar un hueco fiscal que todavía no pueden cubrir por algún gasto que no está contemplado. Qué buena noticia para el gobierno que se acaban de agenciar a este paquete económico 200,000 millones de pesos. Reduzcamos entonces la deuda que están planteando de 1.8
a 1.6 billones de pesos. Se acaba de encontrar dinero que no tenían, en vez de feriárselo, acumúlenlo a la deuda irresponsable que ya llevan en más de 20 billones de pesos. Miren, cierro con esta idea. A mí me alegra, al PAN le alegra cuando se pueden concretar negociaciones que son en beneficio de un presupuesto en favor de la gente. Al PAN le alegra cuando al presupuesto pueden agregarse recursos que no estaban contemplados, pero no es el PAN ni aplaudidor vacío, ni mucho menos solapador de ocurrencia. La única forma en la que ese dinero es lícito en esta discusión es que le pongamos destino. Ustedes deciden, o le quitamos impuestos a la gente que menos gana, o le quitamos el IVA al agua y los impuestos al aguinaldo de las familias para aliviarlos, o le bajamos el 50% a la gasolina, o reducimos la deuda. 4 propuestas, pero no nos pidan avalar concesión sin responsabilidad. Gracias, coordinador. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, coordinador. Y con esta intervención cerramos esta discusión de modificaciones. Efectivamente, gracias, diputada. Pregunte la Secretaría en votación económica si la propuesta de modificación se considera suficientemente discutida. Si se admite. Si se admite a discusión. En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la negativa. Continúe el dictamen en sus términos. Adelante, coordinador. Muchas gracias. Ciudadana Presidenta, les ruego me disculpen por abusar del uso de la palabra a todos los legisladores y las legisladoras. No había pensado hablar en el turno anterior, sino me había reservado para que fuera el último orador de la tarde. Sin embargo, me vi precisado a aclarar algunas cosas y me pidieron en el grupo parlamentario pudiera hacerlo. Cada año, cuando discutimos el paquete económico, volvemos a hacernos la misma pregunta: ¿cómo recaudar lo necesario sin lastimar la economía? ¿Cómo fortalecer al Estado sin debilitar la confianza de quienes contribuyen? Esa pregunta volvió a ocupar el centro de este debate. Tan solo en las sesiones del Pleno que utilizamos estos 3 días, se registraron más de 300 intervenciones, más de 300, 254 en la tribuna y 64 desde las curules. Lo mismo Ricardo Mejía, Reginaldo, Antares o cualquier diputado que quería hacer uso de la palabra, lo hizo.
con plena libertad. A nadie se le restringió el derecho de hacer uso de la tribuna y el derecho de expresar lo que creía conveniente. Más de 300 intervenciones. Estamos por votar el último de los instrumentos económicos que el gobierno tiene para cumplir con su función social, esta ley de ingresos. Ya aprobamos la ley de derechos, el IEPS, y también acabamos de aprobar el Código Fiscal de la Federación, modificaciones al mismo. Y este es el turno final para votar la ley de ingresos. En la mayoría legislativa nos sentimos tranquilos, tranquilas, porque estamos cumpliendo con el país, porque nuestro acuerdo fue que respaldáramos a la presidenta Claudia Sheinbaum, porque la única que puede presentar las iniciativas de ingresos y de presupuesto es la titular del Poder Ejecutivo Federal. ¿Cómo no hacerlo cuando una presidenta como Claudia Sheinbaum trabaja sin descanso, actúa con congruencia? Una mujer honesta, con una capacidad y un talento admirable, impresionante. Por eso es que la mayoría conformada por Morena, PT y Verde, con razones, con convicción, con argumentos, hemos votado en favor de estos instrumentos económicos y financieros. La verdad es que a mí no me preocupa el debate álgido, discordante, discrepante y hasta encontrado. No me preocupa, porque somos una gran nación. Y quiero en este acto felicitar a los diputados y diputadas del PT por su congruencia y su coherencia como parte de un movimiento. Quiero felicitar a los diputados del Verde por seguir trabajando en la alianza y por supuesto a mis compañeros de Morena por resistir y por actuar de manera prudente, sensata y responder a las circunstancias que vive el país. Y mis respetos al PAN, no tengo ningún acto de descalificación a ninguno de ellos, lo respeto. He aprendido a convivir y a respetarlos y lo voy a seguir haciendo de manera invariable. Podremos no coincidir, pero el respeto nunca va a estar ausente por parte mía. Lo mismo también a Movimiento Ciudadano, que alguna vez coordiné esa bancada, hace muchos años siendo opositor, y sigue siendo de izquierda, la bancada de MC. Y el PRI también, respeto al PRI. Entonces, saquemos lo bueno de esto. Miren, lo bueno de esto, les voy a decir qué es. Siendo una nación poderosa la nuestra, con una presidenta incuestionable e impresionante, estamos dando muestras de trabajo racional, a pesar de que por momentos perdemos cordura por alguna circunstancia pasajera. La mayor parte defiende sus ideales, sus principios y sus valores. Pero es una gran nación. Miren ustedes lo que está pasando en Estados Unidos. Hay una crisis presupuestal.
tiene 15 días sin presupuesto. Han hecho el 10º intento para aprobar el presupuesto en el Congreso y no lo han logrado. ¿Cómo no valorar lo que en México tenemos con nuestras diferencias? ¿Cómo no aceptar que somos un país de gigantes, en donde hay personalidades extraordinarias y donde hay notables pensamientos, corrientes del pensamiento filosófico y político en el país? Por eso, al hacer el recuento de las 4 leyes, puedo decirles que en la mayoría nos sentimos tranquilos y satisfechos con el deber cumplido. Lo vamos a seguir haciendo con unidad. No habrá nadie, nada que nos distraiga, ni nada que nos divida. Mantendremos la unidad por encima de todo, porque es lo que necesita México. Y a nadie le extrañe que vamos a seguir respaldando de manera razonada todas las iniciativas que la presidenta Claudia Sheinbaum nos envíe. A nadie debe sorprender que actuemos como un partido, como un movimiento, como 3 partidos de la coalición, unidos en torno a los propósitos más nobles de la patria y de la nación. No quiero introducir más elementos que puedan generar diferencias entre nosotros. Me quedo con la parte que nos une, que es el país, que nos une, que es la diversidad, la pluralidad, el pensamiento libre, el pensamiento independiente. México es grande, enorme, enorme. Y quiero, por último, saludar a los medios de comunicación que hacen su trabajo y que también han participado de las noches de vela. Hombres y mujeres que cada vez me sorprenden con su crónica parlamentaria y su objetividad. Saludos a todo el personal de la Cámara, que también con nosotros se han desvelado estos días y estas noches. ¡Y que viva México! ¡Viva México! Gracias, coordinador. La diputada Antares Vázquez está solicitando el uso de la palabra. Supongo que es por la alusión a su persona. Adelante, diputada. Tiene usted el uso de la palabra. Gracias. Solo quiero llamar la atención que después de que hemos estado escuchando de algunos personajes discursos llenos de violencia, de denostación, y que incluso han organizado algunos personajes hasta coros en donde se vanaglorian de andar dispuestos a vivir del huachicol, sean personajes de la derecha que incluso han estado inhabilitados por corrupción. Es cuando